extasiado en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer. En un invierno copioso, grandes nubes se ven descender. La tarde se ha vuelto bruma, con neblina muy tupida. Crece en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin. Muy lejos de mi ambiente, pensando en mi lago, en la ciudad que un día nos viera nacer. La lluvia apenas sigue, inunda los campos, en una tarde andina sin sol y sin luz. Todo es sombras ya, es la noche que llegó, y la lluvia prosigue más fuerte y trae a mi alma nostalgia sutil. Contemplando la lluvia caer, grandes nubes se ven descender. La tarde se ha vuelto bruma. La magistral Lluvia, tema emblemático de la identidad romántica del Zulia. En mi humilde opinión, esta versión del trío compuesto por Nelly Tony, el señor Arévalo y el portentoso chorro de voz de Carlos Almenar Otero, aún juvenil, cantando allí, es de las versiones más acabadas de este tema miliar de la identidad musical del Zulia. Ese es Carlos Almenar Otero, y me cae de perlas esta cortina musical en la oportunidad de ensayar con ustedes, con motivo del centenario, una breve semblanza biográfica de uno de los hombres de más modesto trajinar, pero intensa, fecunda, trascendente producción, el bien llamado maestro Luis Guillermo Sánchez García. Y lo ven en una pintura del artista Fernando Acián. Habiendo nacido Luis Guillermo Sánchez en 1913 en el seno de una familia de clase media, el papá era tenedor de libros, lo que vendría a ser con los años contabilista y hoy en día contador público. El papá también era músico, aficionado. En su formación influyó mucho un tío paterno, el sacerdote José Antonio Sánchez, pero a Luis Guillermo Sánchez tempranito, porque le vieron las aptitudes, lo pusieron a estudiar con los maestros Evencio Áñez Parra y Cayetano Martínez. Ya Carricito, de 12 años, tenía el temple, el aplomo de soltarse en un concierto de violín, porque es que Luis Guillermo Sánchez fue un virtuoso del violín, también tocó piano desde muy temprana edad. Ha podido embriagarse entre las mieles de los aplausos, pero apenas estaba comenzando su intensa y fecunda jornada, que lo va a llevar a ser uno de los compositores más versátiles, porque es que él compuso valses, danzas, música sagrada, himnos. El himno del antiguo Club Alianza es de él, 2 merengues se le conocen, paso doble, bambuco, contradanzas. Ese es solo su vertiente de compositor musical. Hay otra vida paralela que vivió, perdón el pleonasmo, como intérprete, concertista, otra vida más bien equidistante como hombre de radio y también como figura pública, porque él bregó desde temprano para que Maracaibo tuviese una orquesta sinfónica y lo logró en las postrimerías de su temprana vida. Atrás están escuchando Linda Zuliana, del grupo interpretada por el grupo Los Naipes, original de Luis Guillermo Sánchez García.
porque debo decirles que de no haber existido Lluvia, Luis Guillermo Sánchez García también pasa a ser un ícono de la identidad del Zulia, porque es que hay que ver el variado repertorio que ha sido interpretado por figuras de la talla de Alfredo Sadel, ya les mencioné a Carlos Almenar Otero, Lila Morillo, Mayra Martí, está Luis de Ubaldo, Simón Díaz, y darse la casualidad que él nunca viajó, digo, el maestro Luis Guillermo Sánchez García nunca estuvo fuera de Venezuela, pero sus canciones sí han cruzado muchas veces las fronteras. Todo en él fue temprano, y fíjense en ese póster, cuando él tenía 25 años de edad, fue maestro asistente del director y compositor de la obra, el maestro Vidal Calderón. Pasa que habían grupos de teatro que venían y montaban, grupos de teatro internacionales, europeos, españoles en este caso, que venían y montaban obras aquí en Maracaibo. Y entonces esta zarzuela, en Sueño de Amor, original de Vidal Calderón, a los 25 años, digamos, el maestro concertista, el productor general, fue el aún joven Luis Guillermo Sánchez García. Quienes ven ustedes allí en la foto, con el ya anciano maestro Vidal Calderón, su mentor, su compañero en muchas travesías. También aparece en la foto el compositor Alfonso Huerta Bracho, autor de Luisa. Y en realidad este programa rinde homenaje a aquella época gloriosa, admirable de la historia zuliana, finales del siglo XIX, principio y muy avanzado del siglo XX, durante la cual Maracaibo fue un ateneo a cielo abierto. A los niños los ponían a leer en alta voz en las salas de las casas. Se recitaba, se declamaba en público. Las mujeres se enamoraban escuchando poesía de Eudón Pérez, de Elías Sánchez Rubio, que otros zulianos se aprendían de memoria y aún temblando en los pórticos, en los zaguanes de la casa, eran capaces de declararle. Había una intensa actividad dramatúrgica, obras de teatro internacionales y nacionales y regionales montadas aquí. Floreció la pintura, la escultura y la literatura en todas sus variables, novela, cuento, ya les hablé de la poesía, y la música de la mano de notables compositores, uno de ellos, a quien estamos hoy rindiendo homenaje, el maestro Luis Guillermo Sánchez García, que en el buen decir del también poeta Rafito Molina Vilches, fue algo así como el José Ramón Yepes de nuestra música, porque todo el tiempo lo abrumó una especie de nostalgia sutil, en el transcurso de la cual la mujer y el lago fueron los temas reiterativos de sus canciones y contradanzas. Él se aferró siempre al recuerdo de aquella ciudad trovadoresca de poetas y cantores, bordeada de palmas, fíjense la fotografía, que eran los abanicos de Dios y habitada por felices pescadores. Hasta la frase de Rafael Molina Vilches es pura poesía. Allí ven ustedes al maestro con el gran amor de su vida, su musa, la señora Luisa Melián, madre de sus 3 únicos hijos. Y allí tengo que comentarles la curiosidad que hay una bellísima canción del maestro Luis Guillermo Sánchez que se llama Recuerdos de Amor. Allí ustedes la están escuchando interpretada por Lila Morillo. Pasa que esa canción él no se la compuso a la esposa sino a una novia anterior, y el maestro castigó la canción y castigó aquella canción manteniendo una discreta opacidad. Pero fíjense la tonacidad, la tesitura, la profundidad de la letra. Un poema hecho canción, como la inmensa mayoría de la obra del maestro Luis Guillermo Sánchez García. Pasa que el maestro topó todavía temprano con su obra colosal, su obra maestra, que va a ser Lluvia. Lluvia la compone, mejor dicho, Lluvia le cayó encima al maestro Luis Guillermo Sánchez, según me ha contado su hijo, mi amigo y profesor Jorge Sánchez Melián.
en una tarde de ensueño estaban allá en la mesa de Nujaque, en el estado Trujillo, y abrumado por la nostalgia, esa nostalgia que nos da a los zulianos en cuanto cruzamos el lago, porque nos vivimos quejando del calor, del tráfico y de la vida en Maracaibo, pero a lo que nos saca la vida de aquí, o estamos un poquito distantes, sabemos que no sabemos vivir, comprendemos que solo podemos vivir y morir aquí en el Zulia. En la gráfica está el maestro Sánchez García con su hijito pequeño, uno de los hombres más destacados del Zulia, después el doctor Sánchez Melián, y lo acompaña el médico Franz Bettner, quien al piano esa noche espontáneamente montaron entre los dos lluvia. Ahora esa lluvia comienza siendo un fenómeno de popularidad, de aceptación, porque imagínense que se la dan para que la monte, para que la difunda, nada más y nada menos que Alfredo Sadel. ¿Y por qué Alfredo Sadel? Óiganle la voz a Sadel, Sadel a un joven. Bueno, eso forma parte de una historia dentro de la historia. Es que ahí ven a Sadel joven, con otros zulianos, está Mario Suárez a mano izquierda. Hay una historia comprendida dentro de esta, y es que Luis Guillermo Sánchez tiene un hermano menor, homónimo, se llama Guillermo, sin el Luis adelante, lo ven ustedes en la fotografía a mano derecha, que firmó crónicas durante medio siglo con el seudónimo de Guy Sangar, es el paladín del periodismo de farándula en el Zulia, y él es un hombre auténtico. Yo lo conocí y traté en mis años mozos, cuando comencé escribiendo artículos, adolescente aún, en el desaparecido Diario Crítica. Porque ese Guy Sangar fue capaz de rebelarse contra los cánones morales y la estricta moral, digamos, victoriana de la época, y mostrarse auténticamente cuál él era. Bueno, ese Guy Sangar, hermano menor de Luis Guillermo Sánchez, era el representante artístico del joven Alfredo Sadel. Por eso le da la canción, y eso también apuntala, crecen juntos Sadel y la canción en una exitosa simbiosis. Pero, entre tanto, desde el año 1941, el maestro Luis Guillermo Sánchez, que lo ven ustedes a mano derecha en la fotografía, ha emprendido otra de sus vidas, su faceta como productor, coordinador, hombre de radio. Nicolás Vale Quintero, ya les cuento quién es, o les repito, porque en otras oportunidades lo he mencionado, lo nombra, jovencísimo aún, ven usted la estampa juvenil de Sánchez García, lo nombra director artístico de una emisora que era un coloso de la comunicación social en el sur de la época, porque Ondas del Lago fue más que una emisora de radio, fue un estudio de grabación, una sala de difusión. Tenía un teatrino y allí se daban a conocer nuevas figuras y venían pléyades de artistas nacionales e internacionales. Todos los grandes artistas, intérpretes de la canción de los años 40, 50, 60 pasaron por Ondas del Lago. Tan importante la impronta, la huella de Ondas del Lago, que llega a ser también una televisora, de las primeras televisoras regionales de breve figuración. Y en algún momento ese Nicolás Vale Quintero llega a ser hasta presidente del diario Panorama en el trienio de 1945-1948. Ve el poder que tenía aquel consorcio comunicacional, del cual Luis Guillermo Sánchez es la hormiguita, el hombre que coordina las relaciones con los productores, el que ensaya las nuevas figuras, el que vela por la calidad de lo que allí se graba. Le pregunté al doctor Sánchez Melián que si su papá no había grabado gaita, y me dijo: no grabó gaita, pero estuvo en los estudios de grabación cuando se montaron las primeras gaitas, precisamente allí, de los incipientes Nobles Conjuntos, en los estudios de Ondas del Lago Radio. En esa labor él apadrinó muchas figuras incipientes, abrió camino, marcó época, y él se preocupó mucho porque los nuevos talentos de la música y de la locución y de la actuación, porque era que en Ondas del Lago también grababan
radionovelas, novelas, por ejemplo, con marcas de productos comerciales. No puedo dejar de mencionar la cantidad de personas destacadas del Zulia que pasaron por allí en ese staff trabajando con el maestro Sánchez García, Esteban Nava, Osvaldo Camejo, Héctor Hernández, Francisco Amado Pernía, aquel que leía en nuestra juventud las noticias en El Observador Creole, comenzó allí, Armando Angulo, Luis Guillermo Rosales, Daniel Zarco, Reino Jiménez, Oscar García, el ventarrón de la radio, él hizo sus pininos allí, Roque Amesti, los hermanos Hugo y Eberto Machado Márquez, los conocí también en crítica, Alberto Querespina, Marco Tulio Torrevera, Guillermo Barrera, que al buen decir de Francis Blackman, este Guillermo Barrera es otro de los íconos de la identidad zuliana. Mi amigo Alonso Díaz, que en el cielo esté. Y no puedo dejar de mencionarle que su paso por Maracaibo, Salvador Garmendia, el reconocido novelista, trabajó también allí con Luis Guillermo Sánchez en Ondas del Lago Radio. Maravillosa la pincelada intimista que ofrece mi amigo el maestro Camilo Balsa Donati sobre Luis Guillermo Sánchez. Dice: lo veíamos transitar por las calles de su ciudad amada, lento, callado, en compañía de su Dios bíblico, profundamente religioso, digo yo, con su agonía interior, su afectuoso saludo, su palabra bondadosa y su sonrisa de niño incomprendido. Bien sabíamos, dice Camilo Balsa Donati, que él, como otros, al salir a la calle era un gran solitario entre la voz absurda de la multitud indiferente. Así, poblado del sentimiento contradictorio que acompaña al hombre de la creación, abrumado por la infelicidad, la soledad del hombre, como decía Erich Fromm, rodeado por la selva creciente de concreto, el poeta, nuestro amado Nervo, fue componiendo poesía pura hecha canción, legando de lo más hermoso de la identidad musical y cultural del Zulia. La otra faceta, la de intérprete, que daba recitales, que llevaba serenata. Allí lo ven ustedes, una curiosa estampa de la época, fíjense, con el atuendo formal, aún de corbata, en un día de playa allá en Sabaneta de Palmas, acompañado también al violín por su primo Ramón Bastida, porque esos Sánchez son una familia de músicos. Les estaba hablando de Nicolás Vale Quintero, no puedo dejar de mencionarlo otra vez. Es el señor que aparece de terno claro entregándole un diploma al maestro Sánchez, y un hombre que abrió caminos en la comunicación del Zulia. Lamentablemente se fue de aquí, y digo lamentablemente y quizás es un error, porque fíjense, el hijo suyo, Raúl Vale, el maracucho Raúl Vale, llegó a ser un showman, un hombre importantísimo en la televisión mexicana de todos los tiempos, en Televisa. Casó con la bellísima Angélica María, ya Raúl Vale no está en la tierra, y dejaron esa linda vástago, Angélica Vale, muy famosa. Ella hizo, entre otras, la versión de Betty la Fea, la más contemporánea. Entonces, eso para que ustedes vean hasta dónde llega la huella de una relación amistosa y de trascendencia artística en el tiempo. Una de las últimas fotos del maestro Sánchez montado en la tarima del Club Alianza, cuyo himno él compuso. Ya ahí lo ven envejeciendo. Envejeció muy rápido, pero murió temprano. A los 56 años dejó el mundo en un lamentable accidente de tránsito. Allí lo acompañan varios familiares, entre ellos el abogado Marco Sánchez García, su hermano al piano. Guillermo Ferrer dijo que fue el varón de la danza y el aire tropical. Sus letras son verdaderos poemas que, guardando las distancias, nos recuerdan a Amado Nervo. Rafael Molina Vilche, en la revista Puerto de Agua, publicado: en realidad Sánchez fue un compositor pulcro que trataba tanto la letra como la música con afán preciosista, perfeccionista, diría yo, aunque sin caer en lo recargado. Una familia ilustre por donde se le vea. Copio esta fotografía de un liceo que hay allí en San Francisco que se llama Eugenio Sánchez, que es el hermano educador de Luis Guillermo Sánchez. Y no puedo cerrar el programa sin mencionar a mis amigos, mi
benefactor de la juventud, el doctor Sánchez Melián, su hermana, mi antigua profesora María Alcira Sánchez, mi colega y amigo de tantas andanzas, Jesús Luis Sánchez, y de las nuevas generaciones, el politólogo y cineasta Jorge Sánchez Melián. Qué grande fue el maestro Luis Guillermo Sánchez. Y todo esto lo hizo cincelado por la sencillez, la humildad, en un diario trajinar marcado por la modestia, tratando de producir, aportar, sin afectar a nadie. Regresamos en breve con más del maestro, el amado Nervo de la canción romántica del Zulia, Luis Guillermo Sánchez García. Grandes nubes se ven ascender, la tarde se ha vuelto bruma, con neblina muy tupida, que es en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin. Extasiada en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer en un invierno copioso, grandes nubes se ven ascender, la tarde se ha vuelto bruma, con neblina. Extasiado en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer en un invierno copioso, grandes nubes. Ya el viejo casetico no quiere dar para más, pero es un tesoro. Luis Guillermo Sánchez en grandes voces. Allí es Luis de Ubaldo, cancionista llanero, recio, interpretando aquí al maestro Sánchez. Anteriormente, cerrando el primer segmento, habíamos escuchado, imagínense, el dúo de Mayra Martí y Lila Morillo cantando Lluvia. Y han sido tantos los intérpretes, Tino Rodríguez, de la cantidad de poemas hechos canción que legó el maestro Luis Guillermo Sánchez García en una fecunda, intensa vida donde lo han representado expos después de su vida, Carlos Ochoa, la Estudiantina de Luz, el Quinteto Catatumbo, Mario Suárez, Rosalinda García, además de los que ya le mencioné en el anterior programa. Importante destacar que todavía a este coloso de la producción radial, de la composición musical, de la dirección, le alcanzaba el tiempo hasta para escribir crónicas periodísticas sobre arte, cultura, e incluso más de una vez le tocó elaborar el editorial de la emisora Ondas del Lago, en la época que las emisoras hacían editorial. Allí la voz de otro emblema de la identidad venezolana, Simón Díaz, una bellísima versión de Lluvia, muy contemporánea. De la parábola vital, de la lección trascendente en el tiempo del maestro Sánchez, yo entresaco con pinzas la paradoja, la circunstancia de que no vale la pena la pura inteligencia. Él fue brillante desde chiquito, pero se embraguetó, trabajó todos los días como si fuese un novato, alguien que estaba recién empezando, ganándose la vida. Así lo sorprendió la parca del destino, tenía 56 añitos, estaba de vacaciones en Caracas, seguía siendo todavía todo lo que había sido, incluso director artístico de Ondas del Lago, y cruzando una calle como al venerable José Gregorio Hernández lo mató un carro. Pero sigue vivo en el legado de una distinguida progenie, y en cada vez que un zuliano enamorado canta, llora, reflexiona con uno de estos temas, decimos que viva
uno de los grandes del Zulia, el maestro Luis Guillermo Sánchez García. Como él lo invito, no se rinda. Hasta la próxima vez de Redimensión. Crece en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin. Extasiado en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer en un invierno copioso, grandes nubes se ven ascender. La tarde se ha vuelto bruma, con neblina muy tupida. Crece en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin. Muy lejos de mi ambiente, pensando en mi lado, en la ciudad que un día me viera nacer. La lluvia tenaz sigue, inunda los campos en la tarde andina, sin sol y sin luz. Todo es sol. Extasiado en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer en un invierno copioso, grandes nubes se ven descender. La gracia es la noche que llegó y la lluvia prosigue más fuerte y trae a mi alma nostalgia sutil. Contemplando la lluvia caer, grandes nubes se ven descender. La tarde se ha vuelto. Soy Carlos Almenara Otero y me cae de perlas esta cortina musical en la oportunidad de ensayar con ustedes, con motivo del centenario, una breve semblanza biográfica de uno de los hombres de más modesto trajinar, pero intensa, fecunda, trascendente producción, el bien llamado maestro Luis Guillermo Sánchez García. Y lo ven en una pintura del artista Fernando Acián. Habiendo nacido Luis Guillermo Sánchez en 1900, la magistral Lluvia, tema emblemático de la identidad romántica del Zulia. En mi humilde opinión, esta versión del trío compuesto por Nelly Tony, el señor Arévalo y el portentoso chorro de voz de Carlos Almenara Otero, aún juvenil, cantando allí, es de las versiones más acabadas de este tema miliar de la identidad musical del Zulia. La tarde se ha vuelto bruma, con neblina muy tupida. Crece en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin. Muy lejos de mi ambiente, pensando en mi